Buenas tardes, les saludo Javier Penny para darles el informe bursátil preparado por la carrera de Economía desde el Laboratorio de Mercado de Capitales de la Universidad de Lima. Hoy nos acompaña Luis Muedas para brindarles las noticias. Adelante, Luis. Gracias, profesor Penny. A continuación presentaremos las noticias más relevantes que afectaron a los principales mercados en la semana. Los mercados estadounidenses presentaron rendimientos en su mayoría positivos. En el ámbito macroeconómico, se publicó el día martes la tasa de inflación, la cual cayó al 3.1%, superando las expectativas del 2.9%, mientras que la inflación subyacente se ubicó en el 3.9%, en comparación con una previsión del 3.7%. Estas publicaciones generaron que los inversionistas reconsideraran sus expectativas sobre un posible recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en marzo y mayo, lo que se tradujo en una caída en los principales índices de Wall Street. Sin embargo, el día jueves se publicaron los datos de ventas minoristas, los cuales disminuyeron más de lo esperado, lo que aumentó las esperanzas de que la Fed pronto comience a recortar las tasas de interés en los próximos meses. En Asia se presentaron rendimientos mayormente positivos. Por el lado de Japón, el día miércoles los inversionistas asimilaron datos que mostraban que la economía del país se contrajo inesperadamente en 0.1% intertrimestral, el cuarto trimestre del año pasado, incumpliendo con las previsiones de un crecimiento del 0.3%. En términos anuales, su economía se contrajo un 0.4%, convirtiéndose en el segundo trimestre consecutivo de contracción. Asimismo, por el lado de Australia, se publicó la tasa de desempleo desestacionalizada, la cual aumentó al 4.1% en enero de 2024, la más alta desde enero del 2022, desde el 3.9% del mes anterior, por encima de las previsiones del 4%. Por último, por el lado de Corea del Sur, el día jueves se publicó la tasa de desempleo, lo cual llegó al 3% después de haber alcanzado el máximo de casi 2 años del 3.3% en el mes anterior. A nivel europeo, se registraron rendimientos mayoritariamente positivos. Por el lado de Reino Unido, a principios de semana el informe del IPC proporcionó un cierto respiro a las preocupaciones inflacionarias, ya que la tasa de inflación de enero se registró en el 4%, ligeramente por debajo del 4.2% previsto. Sin embargo, su economía entró en recesión en el segundo trimestre del 2023, tras contraerse un 0.3%, peor de lo esperado en los 3 meses hasta diciembre, después de haberse contraído también un 0.1% entre julio y septiembre. Además, por el lado de la zona euro, el crecimiento económico se mantuvo estable en los últimos meses de 2023 respecto al trimestre anterior, y subió un 0.1% respecto al mismo periodo del 2022. En el ámbito nacional, la Bolsa de Valores de Lima estaría cerrando su semana con resultados positivos, con un tipo de cambio de 3.82 soles por dólar. El día jueves se publicó el PBI, el cual se contrajo en 0.55%, tras reportarse una producción negativa en 6 sectores principales. Este resultado fue señalado como uno de los peores que ha enfrentado el país desde 1990. Asimismo, el sector pesca fue el que tuvo el peor resultado, pues como lo había adelantado el Banco Central de Reserva del Perú, a través de su reporte de inflación, tuvo la caída más pronunciada durante el 2023, ante una menor extracción de especies destinadas al consumo humano indirecto, demostrando que el impacto de El Niño fue un factor clave en este resultado. Por otro lado, el ex ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, señaló que si no hubiera sido por la minería, el Perú habría enfrentado una recesión más profunda, pues este sector creció 8.21% el año 2023, principalmente por el avance en las actividades de la minería metálica. Ahora veamos las acciones corporativas peruanas que registraron las mayores ganancias en la semana. La que obtuvo mejor desempeño fue Intercorp Financial Services, con un resultado positivo de 13.45%, acompañado por Credit Corp con un aumento de 10.47%, y por último, AENSA con una evolución de 6.90%. Por otro lado, la que registró mayores pérdidas fue Panoro Minerals, con una caída de 11.11%, seguido de las acciones de Nexa Resources con una disminución de 4.88%. Y por último, Pesquera Exalmar con una variación negativa de 3.33%. En cuanto a los ETFs, al día de hoy el EPU registró una apreciación de 0.63%, replicando así la dinámica del mercado peruano. En cuanto a las divisas, al día de hoy tenemos al sol peruano cotizando en 3.816 soles por dólar, lo que representa una apreciación de 0.37%. Respecto al resto de monedas regionales, el peso chileno se depreció en 0.14%,
El peso colombiano se depreció en 0.03% y el peso mexicano se estaría depreciando en 0.08%. Por otro lado, el euro presenta una depreciación en 0.02% y finalmente el yen japonés se ha depreciado en 0.25%. Gracias, Luis. Ahora veamos cómo se han comportado los principales commodities el día de hoy. Podemos observar que el precio del barril de petróleo WTI y Brent se cotizan en 75.52 y 82.99 dólares. Así, de manera intraday, varió más 0.63% y más 0.16%, mientras que en lo que va del año, más 9.59% y más 7.72% respectivamente. Por otro lado, en el caso del cobre, su cotización en el mercado de Londres se encuentra en 8.314 dólares la tonelada, mostrando una apreciación de más 1.43%. Además, en lo que va del año, viene mostrando una pérdida de menos 2.86%. En el caso del oro, se encuentra en 1.996.48 dólares la onza, con una depreciación en su valor de menos 0.39%, y en lo que va del año viene mostrando un rendimiento negativo de menos 3.22%. En el caso de la plata, viene cotizando en 22.90 dólares la onza, lo que representa una pérdida de menos 0.12%, mientras que en lo que va del año se observa un resultado negativo de menos 3.78%. Ahora mostraremos la evolución de los principales índices en lo que va de la semana. En primer lugar, a nivel local, la Bolsa de Valores de Lima está mostrando una variación favorable de 2.05%. Asimismo, el índice del continente asiático, Shanghai Composite, no cotizó esta semana por Año Nuevo Chino. Luego, el índice tecnológico Nasdaq viene presentando una pérdida de menos 0.88%. Y por último, el índice paneuropeo Stoxx 600 está presentando una apreciación de más 0.71%. Este fue el informe bursátil preparado por la carrera de Economía de la Universidad de Lima. Muchas gracias, hasta la próxima.